en Romanos capítulo 10, el verso 10. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes a la casa de nuestro Dios. Yo sé que tal vez alguien estará pensando, wow, pero mis niños siempre celebran el Halloween cada año. Pues déjeme decirle de que a lo mejor porque no conocemos el trasfondo de todas estas celebraciones. Pero cuando nosotros ya conocemos el trasfondo de todas estas cosas, yo creo que no le van a quedar ganas de que sus hijos, o usted mismo, porque hasta los adultos a veces participan en esto, quieran participar. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces es importante acudir a la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 10, el verso 10, cuando todo lo tengamos, usted me dice amén. Amén. Si por alguna razón usted no encuentra la cita bíblica que voy a ir mencionando, aquí están estas pantallas, nos estamos ayudando también para que todos podamos ir leyendo la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, el verso 10, lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque con el corazón, diga conmigo corazón, se cree para justicia, pero con la boca, diga boca, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo voy a repetir una vez más. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ayúdame a orar. Padre amado, venimos delante de ti en el precioso nombre de Jesús, honrando y alabando tu nombre, dándote gloria, alabanza, adoración, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de nuestra vida, eres el Dios de nuestra familia, eres el Dios de esta congregación, y te pedimos que nos ayudes cada día a poder aprender más y más de tu bendita y poderosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse diciendo en el nombre de Jesús. Gloria sea al nombre de Jesús. Y quien no dijo en el nombre de Jesús no se puede sentar. Son bromas. Puede sentarse, hermano. Gloria sea al nombre de Jesús. Siempre usamos el nombre de Jesús porque es lo que nos manda la palabra de Dios. Si leemos, leemos en el nombre de Jesús. Si oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Si nos bautizamos, también nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. Porque así lo enseña la palabra en Colosenses capítulo 3, el verso 17. Todo lo que hagamos de palabra, pronunciemos de palabra o de hecho, debemos de hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En esta mañana, hermanos, traigo un título o tema para compartir en esta ocasión. Es el siguiente: un corazón arrepentido. Ese es el tema para esta mañana. Vamos a tratar de aprender de la palabra de Dios, porque ese es el objetivo de venir los domingos, aprender un poquito más de la palabra de Dios. No que el resto de la semana no estamos aprendiendo, claro que sí, pero en este día podemos de alguna manera, porque tenemos un poquito más de tiempo adicional comparado al resto de los días de la semana, podemos profundizar un poquito más. Y es allí donde en esta mañana vamos a estar hablando un poco acerca de este tema: un corazón arrepentido. Yo creo que este versículo con el cual acabamos de iniciar, o usted me acaba de acompañar y lo hemos leído, de alguna manera ya lo hemos escuchado en muchas oportunidades, pero déjame decirte que pocas veces alguien se ha tal vez detenido y ha comenzado a estudiar, a profundizar un poquito más acerca de lo que el Señor nos está tratando de decir en este versículo tan corto. Déjame decirte que una de las finalidades de la palabra de Dios es que cuando la leemos podemos ir y profundizar un poquito más para que nos demos cuenta lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nota que este texto dice: porque con el corazón se cree. Y de antemano quiero anticiparte a decirte que no está refiriéndose al corazón literal que tú y yo tenemos aquí dentro de nuestro pecho, de ese órgano que bombea sangre, sino está hablando de una conciencia que cada uno de nosotros como seres humanos tenemos. Es allí para
para que podamos irle hallando un mayor entendimiento a lo que el Señor nos está mencionando en este momento. Por eso dice, porque con el corazón se cree. Obviamente este corazoncito, este órgano que bombea sangre, no cree por sí mismo, o no tiene un cerebro, que el cerebro está aquí arriba, o por sí mismo este órgano no puede hacer nada, salvo lo que manda, o las órdenes que manda el cerebro al resto del cuerpo. Entonces estamos hablando de una conciencia. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 19, el verso 9, y vamos a ir comparando algunos textos bíblicos para que nos demos cuenta de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Jeremías capítulo 17, el verso 9, y cuando usted lo encuentre me dice amén. Jeremías capítulo 17, el verso 9. Estamos mencionando que cuando este versículo de Romanos 10:10 está diciendo que con el corazón se cree, no es el órgano literal, sino está hablando de nuestra conciencia. Jeremías capítulo 17, el verso 9, si todo lo tenemos, me dice amén. Amén. Dice la escritura, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Imagínate, si tomáramos esto literalmente, entonces diríamos, o sea que este órgano pequeñito que tenemos que bombea sangre es perverso. No, sabemos que no está hablando de eso la palabra de Dios, sino está hablando de nuestra conciencia, porque es en nuestra conciencia en donde se crean todos nuestros pensamientos, sean buenos o malos, positivos o negativos. Y es allí donde el Señor nos dice en esta mañana que el engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, dando a entender nuestro Dios que no debemos confiar en nuestro yo, en nuestra conciencia de alguna manera, porque muchas veces nuestra conciencia podría estarnos mintiendo. Nuestra conciencia muchas veces podría decir que estamos haciendo cosas correctas, pero la realidad es otra. Entonces es importante que nosotros entendamos eso en esta mañana. A veces voy a usar la palabra corazón y a veces conciencia para que me pueda ir entendiendo o no vaya a haber alguna confusión. A veces nuestro corazón puede decir, tú estás haciendo todo muy bien, correctamente. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos haciendo lo opuesto. ¿Te ha pasado alguna vez que tú crees que estás haciendo algo bueno y de repente alguien se te acerca y te dice, no está tan bueno lo que estás haciendo, o lo que estás pensando, o lo que quieres hacer? ¿Te ha pasado? Levántame tu mano si a ti te ha pasado. Amén. A veces quieres echar a andar un plan, un proyecto, y tú crees que esa es la mejor manera que lo va a echar a andar, pero no te has percatado de muchas cosas, pero alguien se te acerca y te dice, mira, no has tomado en cuenta esto, no has tomado en cuenta esto otro. Entonces sencillamente el proyecto, lo más seguro es que no lo vas a poder alcanzar como tú lo estás creyendo. Entonces es importante que nosotros en esta mañana entendamos que nuestro corazón, nuestra conciencia debe estar limpia para poder creer en el Señor Jesucristo. Si nuestra conciencia, nuestro corazón no está bien, entonces difícilmente vamos a poder creer en el Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, al capítulo 15, en el verso 19. Aleluya. Evangelio de Mateo en el capítulo 15, el verso 19. Estamos hablando de alguna manera ir profundizando el verso con el cual iniciamos, Romanos 10:10, porque con el corazón se cree, y es importante que nosotros entendamos a qué se está refiriendo el Señor cuando habla de nuestro corazón. Y estamos mencionando, aclarando y connotando que estamos refiriéndose, o el Señor se está refiriendo a la conciencia. Mateo capítulo 15, el verso 19, y estamos mencionando también la grande importancia que hay en tener una buena conciencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo capítulo 15, el verso 19. Si usted lo tiene, dígame gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire lo que dice el Señor Jesucristo. Porque del corazón, note, del corazón salen
los malos pensamientos. ¿Qué más continúa diciendo? Los homicidios. Continúa diciendo los adulterios. Continúa mencionando las fornicaciones. Y ya vamos a ir explicando un poco acerca de todo esto. ¿Qué más continúa diciendo? Los hurtos. ¿Qué más continúa diciendo? Los falsos testimonios. Y por último, las blasfemias. Note lo que el Señor está mencionando, que toda esta cantidad de cosas provienen de nuestro corazón. Y repito, no estoy hablando del órgano, de nuestra cabecita, de nuestra conciencia. De ahí proviene toda esta enorme lista de cosas que de alguna manera están no solamente afectándonos directa e indirectamente, sino que también en muchos de los casos están afectando a nuestro alrededor. Nuestros hijos, las familias, amigos, familiares, conocidos, los están siendo afectados por causa de tener un corazón malo, un corazón sucio. Ahí en el mismo versículo 20 del capítulo 15, el Señor enfatiza y dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Y cuando revisamos los versos anteriores, nos damos cuenta que al Señor Jesucristo de alguna manera lo querían cuestionar por el hecho de que los discípulos del Señor no se lavaban las manos para comer, sino que era tanta el deseo, el hambre que tenían, que estaban allí, decimos en mi tierra, tipunqueándose, comiendo con todo. Entonces lo empezaron a criticar, pero el Señor dice: eso no contamina al hombre, porque las personas que estaban poniendo o queriendo criticar al Señor estaban diciendo que eso contaminaba al hombre, pero el Señor viene y habla o saca ese ejemplo de lo natural y lo eleva a una posición espiritual en donde el Señor enfatiza qué cosas realmente contaminan al hombre. Y note que es allí donde llegamos a ese verso 19, en donde el Señor dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y tal vez alguien comenzará a preguntarse o a mencionar en esta ocasión: pastor, pero todas esas cosas salen del corazón. Sí, es una lista larga y faltan muchísimas todavía, pero de alguna manera el Señor está como resumiendo o sintetizando muchas de las cosas que provienen de nuestro corazón. Lamentablemente todas estas cosas provienen de nuestra conciencia. Por eso es importante que usted y yo, como pueblo de Dios, diga conmigo: yo soy pueblo de Dios. Diga conmigo: yo soy la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante que usted y yo como iglesia mantengamos cada día un corazón arrepentido delante de la presencia de Dios. Cuando hablo de un corazón arrepentido, estoy hablando de que nosotros reconocemos cada una de nuestras faltas, cada uno de nuestros pecados, cada una de nuestras iniquidades, y los traemos, los rendimos a los pies del Señor Jesucristo, y de esa manera el Señor nos está limpiando, nos está purificando cada día, de modo que podamos andar con una conciencia libre, con una conciencia limpia. Es importante que nosotros entendamos en esta mañana que necesitamos tener una buena conciencia. Y ojo, no estoy diciendo o mencionando una conciencia perfecta. No estoy mencionando eso, sino una conciencia limpia, una conciencia que realmente nos sentimos libres. Qué bien se siente cuando tú puedes caminar y desplazarte y hacer muchas cosas, llevar a cabo planes, y tu conciencia está libre, está limpia. Pero cuando sabes que algo no está bien en tu vida, tú no vives en paz, no vives alegre. Te sientes como frustrado, te sientes como enojado, como que las cosas no encajan, como que las cosas no te salen, porque hay
algo que allí dentro te está afectando. Entonces vamos a adentrarnos un poco a estos aspectos que estaba mencionando el Señor Jesucristo, que están afectando el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros como iglesia no estamos exentos de caer en cada una de estas cosas, sino todo lo contrario. Como seres humanos que somos, podemos caer en cada una de estas situaciones. Entonces comenzamos con lo que el Señor dijo en primer lugar: los malos pensamientos. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Levántame tu mano. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Muy bien, ahora voy a cambiar la pregunta. ¿Quién tiene malos pensamientos? Levántame tu mano. Amén. Gracias por tu sinceridad. Entonces estamos hablando de malos pensamientos. Estamos hablando de todo aquello que es negativo e incorrecto delante de Dios y delante de los hombres. Creo que todos en más de alguna ocasión hemos tenido un mal pensamiento. No es que lo estemos planeando, es que sencillamente surgió. Pero ¿dónde comienza todo esto? ¿A dónde es que se originan los malos pensamientos? Vuelvo y repito, no es que allí yo empecé de la nada a tener malos pensamientos. No. ¿Dónde se originan los malos pensamientos? Allí mismo al Evangelio de Mateo en el capítulo 6, el verso 22. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Como dije, estamos aprendiendo en esta mañana, porque yo sé que todos batallamos contra los malos pensamientos. Pero es importante que nos demos cuenta a dónde es que comienzan los malos pensamientos. Mateo capítulo 6, el verso 22. Porque muchas veces oramos y pedimos al Señor: Señor, quítame este mal pensamiento. No quiero pensar así, no quiero tener esto o lo otro. Pero muchas veces estamos descuidando el origen de dónde comienza todo esto. Mateo capítulo 6, el verso 22. Si usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura: la lámpara del cuerpo es el ojo. Lea conmigo por favor una vez más: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y cuando dice todo tu cuerpo, eso incluye nuestra conciencia, nuestra mente, que es donde se originan todos los pensamientos. Verso 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lea conmigo por favor, en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Una vez más, quedémonos con el verso 22, en donde el Señor dice que la lámpara de todo nuestro cuerpo es los ojos, la vista. Entonces se da cuenta que muchas veces podemos hasta orar, podemos hasta ayunar, podemos hacer vigilias, podemos venir a la casa de Dios, y gloria a Dios por todo eso. No digo que es malo, gloria a Dios por todo eso, pidiendo, o podemos hasta afanarlo y decirle al Señor: yo no quiero tener malos pensamientos, Señor. Pero no hemos cortado lo que nosotros estamos viendo a diario. Fíjate, imagínate que si tú estás viendo cosas que no son positivas, cosas que no te ayudan, no te motivan en nada, sino que lo único que te empujan es a que estés maquinando cosas malas, a que estés pensando cosas indebidas. Por ejemplo, tú sabes que las redes sociales están teniendo tanto impacto en la vida, no solamente de las personas de afuera, sino aún dentro de las personas que estamos tratando de servir al Señor, porque de alguna manera ahí estamos viendo, y muchas veces si no tenemos cuidado estaríamos viendo cosas que lo único que están haciendo es empujándonos a tener malos pensamientos. Hay muchas redes sociales. No estoy diciendo, porque tal vez alguien comenzara a decir: entonces son malas las redes sociales. Todas de alguna manera tienen algo de bueno.
Pero hay que buscar mucho, hermanos. Pero mientras eso pasa, usted sabe, los comerciales, las cosas que están saliendo allí, si no tienes cuidado, eso te está empujando a alejarte de la presencia de Dios. No te está ayudando a orar, no te está ayudando a buscar de Dios, sino todo lo contrario, a que tu mente esté pensando cosas que no son agradables a Dios. Note, es importante que nosotros en esta mañana nos demos cuenta que lo que nosotros miramos afectará tanto, no solamente nuestros pensamientos, sino nuestra conducta cada día. Es importante que nosotros prestemos atención en eso y que reparemos en dedicarle ese tiempo de cuidar realmente lo que nosotros miramos, lo que nosotros oímos, porque en la medida que nosotros cuidamos eso, entonces vamos a tener una conciencia, una mente, unos pensamientos sanos y positivos. Proverbios capítulo 4, el verso 23. Gloria sea al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 4, el verso 23. Gloria sea al nombre de Jesús. Proverbios capítulo 4, el verso 23. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Proverbios capítulo 4, el verso 23. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Aleluya. Dice la escritura en Proverbios capítulo 4, el verso 23. Mire la recomendación que nos da el Señor a través de su palabra. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos, y voy a estar repitiendo, no está hablando de un órgano, está hablando de nuestra conciencia, que debemos de guardarla, tratar de mantenerla lo más sano posible, y eso va a depender en la medida de lo que nosotros estamos viendo. Sabe que muchas veces el enemigo de alguna manera ha lanzado un ataque terrible a tal grado de que muchas veces ya no se necesita salir a la calle, sino que muchas veces allí en tu casa, en tu carro o en la comodidad donde tú te encuentres, a través de la internet, a través de una plataforma social, allí puedes estar viendo cosas que no te están edificando en nada. Y es ahí donde Satanás, el diablo, de alguna manera ha empujado tanto con las modas. Especialmente, no tengo en nada en contra de las modas, pero a veces está el enemigo empujando tanto allá afuera de que lo que más encontramos en las calles es desnudez, tanto de mujeres como de hombres, enseñando sus partes de su cuerpo, y eso de alguna manera está afectando la vista de quienes están viendo todo eso. ¿Por dónde surgen muchas cosas? Por lo que estamos viendo. ¿De dónde surgen las infidelidades? Amén. Un hombre tiene su esposa o su esposa tiene su esposo, y por alguna razón, mire, está viendo mucho más de lo que debería de ver. Entonces surge una infidelidad. Entonces nos damos cuenta que el enemigo por eso está aprovechando. Por eso es que allá afuera la mayoría de personas, no todas, pero muchas personas andan casi desnudos. Casi desnudos. Yo no conozco ningún hombre, ninguna mujer que no se fije en todo lo que está allá afuera. Fíjate. Y alguien por ahí dijo, los ojos están para ver. Sí, pero tenemos que ser cuidadosos lo que estamos viendo. Amén. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque el Señor Jesucristo dijo, la lámpara del cuerpo es los ojos. Amén. ¿Para qué sirve una lámpara, hermanos? Los focos en los carros, ¿a dónde están puestos? ¿Atrás o adelante? Adelante. ¿Para qué son? Para tener una mejor visibilidad, sea que haya luz o haya oscuridad. Y para eso hasta le han puesto focos adicionales, que son la luz alta, para que si usted va en un lugar donde está muy oscuro de noche, usted pone la luz alta, porque las chiquitas, la sencilla o la luz baja casi no alumbran tanto.
Entonces ahora usted tiene doble foco, y hay otros que hasta le agregan las neblineras que le dicen, para que todavía usted pueda ver un poquito más. ¿Me estoy dando a entender, hermano? La lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Si nosotros solo pasamos viendo cosas terribles, entonces todo nuestro cuerpo comenzará a ser afectado a tal grado donde posiblemente comenzaremos a codiciar la mujer que no es nuestra. Siendo casados, posiblemente vamos a estar mirando a otra mujer. Si la mujer es casada, posiblemente va a estar viendo a otro hombre, o tantas cosas que vienen a raíz de lo que se está viendo. El Señor Jesucristo enfatizó eso, y es importante que nosotros como pueblo de Dios prestemos atención a la voz de nuestro Dios, porque Él está diciendo: hijo mío, te he dado una lámpara que es especial para tu vida, y esa lámpara son tus ojos. Son tus ojos. Es importante que prestemos atención a eso. Número 2, el Señor continúa mencionando que del corazón provienen los homicidios. Fíjate, los homicidios. Y cuando hablamos de homicidio, estamos hablando de matar, de quitarle la vida a otra persona. Puede pasar literalmente, pero a veces podemos matar a alguien solamente con nuestra mente, con nuestra conciencia. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el verso 15. Primera carta de Juan, está cerca del Apocalipsis. En el capítulo 3, el verso 15. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 15. Cuando usted lo tenga, me dice amén. 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 Dice la Escritura: todo aquel que aborrece a su hermano, preste atención, todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué dice su Biblia? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Note que el Señor Jesucristo dijo que de nuestro corazón, de nuestra conciencia proviene primeramente malos pensamientos, pero también provienen los homicidios. Y cuando hablamos de homicidio, estamos hablando de que en ocasiones puede estarse refiriendo a quitarle la vida literal a otro ser humano, pero en otras ocasiones, como en este verso que estamos leyendo de Primera de Juan, capítulo 3, el verso 15, puede estarse refiriendo cuando nosotros sencillamente aborrecemos a otra persona, a otro ser semejante a nosotros. También eso es tomado como un homicidio delante de la presencia de nuestro Dios. Imagínate cuántas veces nosotros hemos aborrecido a alguien, cuántas veces hemos despreciado a alguien, cuántas veces hemos hecho de menos a una persona, cuántas veces hemos tenido un concepto más alto de nosotros mismos y hemos visto de menos a esas personas. Sabes, hermanos, y yo lo he dicho en otra ocasión, a mí me ha pasado en algunas ocasiones, no ahora, pero en el pasado me ocurría, especialmente cuando miraba a las personas indigentes en la calle. Siempre venía un concepto a mi mente, decir: ¿por qué está pasando eso? Tan joven y no tiene manos para hacer esto. Y de alguna manera eso venía a ser algún tipo de desprecio para esa persona. ¿Sabe qué es eso? Es aborrecer a mi hermano, aborrecer a mi prójimo. Y eso delante de Dios, eso no es correcto. Note que la palabra de Dios nos enseña que no, que alguien le dice a su prójimo, a su hermano, que lo aborrece, entonces desde ese momento se convierte en un homicidio. Quizás aquí delante de los hombres no pasa nada, ¿verdad? No lo anda buscando la policía, el FBI, la CIA, no lo anda buscando nadie. Pero delante de Dios
estamos haciendo algo indebido, porque todos hemos sido creados conforme a la imagen de nuestro Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros debemos sentirnos o creernos más que otros porque tal vez tengas una buena posición económica o eres famoso. Eso no te da ningún derecho para creerte o querer ser mejor que los demás. Todos somos iguales y por lo tanto delante de Dios todos valemos la misma sangre que fue derramada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo murió tanto por los indigentes que andan en la calle, los pobres, como también por los adinerados. El Señor Jesucristo murió tanto por los de Jerusalén, los de Israel, como por todos los que estamos de este lado y por toda la humanidad. Entonces es importante que nosotros entendamos que no debemos aborrecer a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. No debemos aborrecerlo. Sé que los gobiernos a veces tratan de implementar este cierto tipo o modelo para que la gente crezca, los niños vayan creciendo con ese pensamiento que no, a mi juicio no es bueno y según la palabra de Dios tampoco es correcto. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de venir y estudiar la palabra de Dios, pues para eso estamos, para aprender de esa palabra y darnos cuenta que el único que merece toda la adoración, el único que es digno de ser exaltado es el Señor Jesucristo. Él es el único perfecto. De allí para acá todos somos imperfectos. Usted ha escuchado un refrán que dice que aunque te vista de seda la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. No importa que andemos hoy ropita más o menos, o porque ahora tengo un carrito ahí más o menos, o porque vivo en un buen lugar, o porque ahora ya sé inglés. Qué gran cosa. Entonces nos damos cuenta que no importa porque ahora ya visto con zapatos que son de marca. No tiene nada que ver de eso. Delante del Señor todos somos iguales, pero es allí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta que de nuestro corazón, de nuestra conciencia, es donde surgen todas estas cosas. Por eso es importante que nuestra conciencia la mantengamos en arrepentimiento delante de Dios todos los días. Yendo un poco más, el Señor habló que del corazón provenían los adulterios y las fornicaciones. Cuando hablamos del adulterio y las fornicaciones, es algo tan común en el mundo en el cual usted y yo vivimos. Escuche, común, no normal. Porque según la palabra de Dios no es normal. Que sea común o que muchos lo practiquen no significa que eso sea bueno delante de la presencia de Dios. Hombres y mujeres casados y no casados teniendo relaciones íntimas con personas que no son sus esposas, no son sus esposos o no son nada que ver con ello. Entonces es importante que nosotros comprendamos que todo esto se lleva a cabo en la conciencia. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el verso 28. Evangelio de Mateo, el capítulo 5, el verso 28. Yo quiero que me entiendan esta mañana. No estoy señalando, poniéndole el dedo a la llaga a nadie. Solamente estoy tratando de traer el consejo de la palabra de nuestro Dios. Son cosas que pasan en este mundo y qué bueno que usted y yo estamos en la casa de Dios escuchando la poderosa palabra de nuestro Dios para nosotros. Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el verso 28. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la Escritura, una vez más el Señor Jesús: pero yo os digo que cualquiera que mira una mujer, preste atención, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más,
Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que mira a una mujer, y lo mismo que una mujer mire a un hombre para codiciarla o para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Note que muchas veces el adulterio se va a llevar literalmente, es decir, un hombre casado, una mujer casada va y se junta con alguien más que no es su esposo. La fornicación muchas veces se va a llevar literalmente. Una mujer que no está casada, un hombre que no está casado, está teniendo intimidad con alguien que no es su esposo o no están casados aún. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo está aclarando y está yendo un poquito más, donde el Señor está mencionando que cualquiera que mira a una mujer y comienza a codiciar en su mente y empieza, usted sabe, a tener pensamientos negativos, es más, hasta se imagina cosas que no debería hacer con ella, el Señor Jesucristo dice, ya adulteró con ella. Por eso es que allí nos damos cuenta de cuán importante es lo que nosotros como pueblo de Dios estamos haciendo al cuidar nuestros ojos. Por eso es que el enemigo está tratando de empujar tantas cosas allá afuera, porque entre más desnudez hay allá afuera, más personas día con día están mirando, están viendo todo esto, y por ende, si no tiene cuidado, su mente está siendo afectada. Cuando un hombre mira a una mujer y comienza a codiciarla, y codiciar, quiero aclarar que no es solamente mirarla, qué bonita o qué bonito, no, es cuando se queda impregnado con esa persona. Esa imagen le gustó, le fascinó, le encantó tanto que ahora se la llevó a su mente, a su conciencia. Y se pasó de largo o llegó a su casa y allá está imaginándose cosas con esa mujer, con ese hombre. Entonces el Señor Jesucristo dice, usted ya adulteró con esa persona. Y si estaba casado, ya adulteró. Si no estaba casado, ya fornicó con esa persona. Es decir, ya hizo algo indebido. Y eso es importante que nosotros como pueblo de Dios entendemos. Por eso tal vez allí entendemos un poco más por qué nosotros como iglesia promovemos que tanto hombres como mujeres, hermanos y hermanas, debemos de tener una vestimenta un poco más distinta o diferente a lo que hay afuera estamos encontrando, con el propósito de que ninguno de nosotros sirvamos de tropiezo para otro hermano o para otra hermana, sino todo lo contrario, que juntos podamos reunirnos, alabar y glorificar al Señor en todo sentido y con toda confianza, sabiendo que estamos haciendo lo correcto delante de la presencia de nuestro Dios. Sé que afuera es tan común andar con poca ropa, pero vuelvo y repito, el que todo el mundo o la mayoría de personas lo hagan no significa que eso sea agradable delante de la presencia de Dios. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que vivir día con día con un corazón arrepentido. Arrepentido. Continuamos. Los hurtos. El Señor Jesucristo habló que del corazón salen los hurtos. Es decir, para quien no sabe lo que la palabra hurto significa, apropiarse de algo ajeno, algo que no es tuyo, algo que no es nuestro, y sin utilizar la fuerza o la violencia ni nada parecido. Solo lo tomaste, te gustó, estaba en el camino, te gustó y te lo llevaste. ¿De dónde sale todo eso? En nuestros países se acostumbra muchísimo eso. Aquí yo lo he visto menos, en el sentido de que uno puede tener muchas cosas fuera de la casa, en el patio, bicicletas y cosas así. Aquí nadie se las lleva. En mi país es lo contrario. Allá usted no puede dejar una bicicleta porque ya no la encuentra a la hora, ya no la encuentra. Se la tomaron prestada. No se preocupe, se la van a devolver, no hay que perder la fe. Eso pasa más en nuestros países porque hay escasez. Usted sabe la situación, los que provenimos de allá saben lo que pasa en nuestros países. Entonces las cosas, alguien las toma prestadas. Es decir, hay mucho hurto.
No le pusieron una pistola, no le pusieron un cuchillo, no lo amenazaron, sino que lo agarraron y se lo llevaron. Entonces el Señor Jesucristo dice que del corazón surgen todas estas cosas. Yo sé que aquí encontramos tantas cosas. Yo hasta he dejado muchas veces el vidrio abierto de mi carro. Nunca alguien ha metido la mano y se ha llevado algo ahí. Y como no hay nada tampoco. Es decir, pero alguien se lo puede robar. En nuestros países las cosas son diferentes. No estoy diciendo que allá todo es así, pero pasa más seguido. Ahora, aquí muchas veces nosotros podemos tomar algo en el trabajo. Estamos trabajando, te gustó algo y yo lo necesito en mi casa. Bueno, si lo necesitas, habla con el jefe y dile, mira, ¿me puedo llevar esto? Amén. Eso hace un verdadero hijo de Dios. Habla con el jefe, mira, ¿me lo puedo llevar? Si él dice sí, lo tomas. Si no, déjalo. Aunque lo necesites, déjalo. Muchas veces hacemos lo opuesto. Esto me gusta, yo lo necesito en mi casa y me lo llevo. Y nadie se dio cuenta, pero Dios sí te vio. Dios te vio que estabas hurtando, te estabas apropiando de algo que no era tuyo. Y nosotros como padres debemos ayudar y aconsejar a nuestros hijos. Porque a veces los niños toman cosas que no son de ellos. Y aunque les guste, nosotros tenemos que enseñarle como padres, mira hijo, cuando salgamos de la casa, donde quiera que estés, en el templo, en la casa de algún amigo, en donde quiera que estemos, si tú miras algo que te gustó, pero no es tuyo, no te lo vayas a tomar, devuélvelo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es importante que nosotros hagamos eso como padres, porque eso es algo bien común allá afuera, pero muchas veces dentro de la iglesia puede ser algo común. Vaya conmigo a Josué capítulo 7, el verso 1. Estamos hablando de hurtar. Hurtar es una forma de robar, que no se usa la violencia, pero al final se está haciendo exactamente lo mismo. Se está robando, tomando algo que no es tuyo, algo que no es nuestro. Josué capítulo 7, el verso 1, vamos a leer este verso para darte algunos ejemplos de algunas personas que robaban dentro de la palabra de Dios, por si alguien estará pensando, ¿y está eso en la Biblia? Sí, hermanos, la Biblia está llena. El mundo de afuera está lleno, como también la palabra de Dios está llena de ejemplos de personas que robaban. Josué capítulo 7, el verso 1, dice la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, este es el nombre de una persona, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Estaban por conquistar la primera tierra y el Señor le dijo a Josué que él le comentara al pueblo que cuando conquistaran aquella tierra, nada de lo que encontraran allí lo podían tomar. Eso iba a ser para Dios, porque ya Dios tenía el propósito de en un futuro mandar a construir un tabernáculo. Entonces allí se iban a necesitar muchas de las cosas que iban a encontrar en esta ciudad llamada Jericó. Pero nos damos cuenta que hubo un muchacho o un hombre llamado Acán y le gustó un manto babilónico y encontró unos lingotes de oro y dijo, wow, esto está bonito, me lo llevo para mi casa, y lo enterró. Dice la palabra de Dios, usted lo puede continuar leyendo en su casa. Lo enterró y aparentemente nadie se dio cuenta. Aparentemente, pero Dios sí se dio cuenta. Y es allí donde el Señor está hablando con Josué, porque ellos conquistaron Jericó, pero luego querían ir a conquistar al siguiente pueblo llamado Ai. Entonces, pero allí ya no pudieron conquistarlo y el pueblo se siente triste y está decaído su semblante, porque dice, ¿cómo Dios está diciendo que nos va a dar estas tierras para conquistarlas, pero no lo podemos hacer? Pero ellos no sabían lo que había hecho el hermano Acán, ellos no sabían lo que había hecho, que él había hurtado, había tomado cosas que no le pertenecían, hasta que Dios saca a relucir ese pecado. Y si usted estudia a profundidad esa parte de la palabra de Dios, nos damos cuenta que al final Acán murió, fue apedreado. Esa fue la orden de Dios por haber tomado lo que no era suyo. Fíjate, pero
No solamente acá, también su esposa y cada uno de sus hijos murieron en esa ocasión por causa de haber tomado algo que no era suyo. Porque la lógica a seguir, cuando este hombre tomó el manto babilónico o los lingotes de oro, eso es pesado, no lo hizo él solo, lo más seguro es que su familia le ayudó. Entonces allí vemos que Dios dictaminó un castigo contra este hombre, de alguna manera sembrando o dejándonos un precedente para que nosotros podamos ver que muchas veces cuando tomamos algo que no es nuestro y que posiblemente nadie nos ha visto, pero Dios sí lo sabe, van a venir consecuencias muchas veces sobre nuestra vida, pero también sobre nuestra familia. Evangelio de Juan, capítulo 12, el verso 6. Te estoy presentando algunos ejemplos para que podamos darnos cuenta lo terrible que es el tomar algo que no es nuestro. Tal vez usted ha escuchado que en la historia, en los siglos pasados, cuando alguien era encontrado robando, ¿qué hacían? Le cortaban su mano. Usted lo puede revisar en la historia. Cuando alguien lo encontraban tomando o era descubierto pues que tomó algo que no era suyo, le cortaban la mano. Y eso era la primera vez. La segunda era la segunda mano. La segunda vez que lo encontraban era la segunda mano. Y por último lo mataban si lo encontraban de esa manera. Imagínate si se hiciera eso hoy en día. Ya no tuviéramos manos. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros tuviéramos manos, quizás ni pies. Yo sé, hablando con sinceridad, ¿cuántos han tomado algo alguna vez que no es suyo? Levanta tu mano, así con sinceridad. Has tomado algo, te gustó, estaba en el camino y qué bonito, Dios me lo puso, yo lo agarro y me lo llevo. Amén. Todos lo hemos hecho en más de alguna ocasión. Y es importante que enseñemos a nuestros hijos para que ellos no tomen cosas que no son de ellos. Amén. Juan capítulo 12, el verso 6. Dice la palabra de Dios. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿De quién está hablando este versículo? Bueno, cuando leemos todos estos versos nos damos cuenta que la Biblia está hablando acerca de Judas, el Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo. Dice que él era el tesorero. Él era el encargado de tener el dinero que había recogido pues los discípulos del Señor Jesucristo, el grupo, los 12. Pero dice que este muchacho, cuando nadie aparentemente lo estaba viendo, extendía un poquito la mano y se le pegaban las moneditas de oro. Y ahí la guardaba. Entonces es importante que nosotros entendamos que esto es bien común en este mundo en el cual tú y yo vivimos. Sabes que muchas veces, y te voy a hablar de lo que yo escuchaba en mi país, no sé en el tuyo, que muchas veces la gente dice, es que tengo necesidad. Y la necesidad es tan grande que voy a tomar lo que no es mío. Eso es lo que yo escuchaba allá. Pero cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no importa qué tanta necesidad tengamos. Mi mamá siempre me decía a mí, es mejor pedir, si te lo dan, gloria a Dios, y si no te lo dan también, pero es mejor pedirlo que tomarlo. Entonces es importante que nosotros entendamos que todas estas cosas vienen de el corazón. Siguiente punto, los falsos testimonios. Fíjate, solo estoy hablando del versículo que el Señor Jesucristo mencionó. ¿De dónde provienen todas estas cosas? Del corazón, los falsos testimonios. Cuando hablamos de los falsos testimonios, estamos hablando de las mentiras. Aleluya. Santo. ¿Cuántos han dicho una mentira alguna vez, hermano? Amén. Chiquita, a veces grandotota, le exageramos a las cosas. ¿De dónde surge todo eso? De nuestro corazón. Mentiras. Yo sé que a veces la gente dice mentiras piadosas. Mentiras, no hay mentiras piadosas. Todas las mentiras son malas, porque lo que se está tratando de decir, lo que se está tratando de proyectar,
es algo fraudulento, es algo incorrecto, es algo que no es verdad. Y todo aquello que no es verdad es mentira, y por lo tanto no puede haber mentira buena o mentira mala. Todo es mentira. Entonces vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, el verso 19. Yo sé que todo esto es tan común allá afuera, pero vuelvo y repito, hermanos, iglesia del Señor Jesucristo, el que otros lo hagan, el que otros lo practiquen, no significa que nosotros lo vamos a seguir haciendo. Colosenses capítulo 3, el verso 9. Cuando usted lo encuentre me dice aleluya. Colosenses capítulo 3, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 3, el verso 9. Solamente estoy tocando algunos puntos. Si profundizáramos un poquito más, no terminamos en este día, pero es importante lo que estamos mencionando. Colosenses 3, 9 dice: no mintáis los unos a los otros. ¿Dice así su Biblia? No mintáis los unos a los otros. Y note lo que continúa diciendo: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No debemos de mentirnos unos a los otros. Sé que afuera esto es tan común, especialmente cuando vamos tarde al trabajo o cuando no tienes ganas de ir a trabajar. Es tan común decirle una mentira al jefe para que te crea y no te des cuenta el día. Es tan común allá afuera el hombre mentirle a la mujer, o la mujer al hombre, los padres mentirle a los hijos mentirle a los padres. Es tan común todo esto, pero la palabra de Dios nos manda que debemos de evitar decir todo tipo de mentiras. ¿Cuántos dicen amén? No debemos mentir, mucho menos entre nosotros. Hablemos con verdad. Es bueno cuando hablamos con verdad. Sé que a veces las cosas no son como debieran, pero es mejor hablar con la verdad. Gloria sea al nombre de Jesús. Porque al final de cuentas, hermanos, nuestro Dios sabe cuándo estamos diciendo mentiras. Y no solamente eso, si nos acostumbramos a decir mentiras, tarde o temprano se va a hacer un mal hábito en nuestra vida, de tal manera que aunque no haya necesidad de mentir, va a surgir la mentira y vamos a seguir enredándonos más y más en todo esto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las blasfemias, estoy mencionando lo que el Señor estaba diciendo. Las blasfemias, ¿qué son las blasfemias? Las blasfemias son palabras o expresiones injuriosas que se dicen contra Dios o contra aquello que aparentemente se considera como sagrado. En pocas palabras, puede ser un insulto o una irreverencia hacia todo lo que se considera sagrado. Puede ser palabras ofensivas contra alguien, por ejemplo, un líder religioso, un pastor o algo que sea sagrado. Por eso es que como iglesia tratamos de motivar siempre de guardar la reverencia en la casa de Dios. Reverencia en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque este lugar, sé que es un lugar común y sencillo, por eso es el lugar donde usted y yo nos reunimos, y debemos de tratar de ser reverentes en este lugar. Como padres enseñamos a nuestros hijos a que estén quietecitos, que se comporten, especialmente si ya tienen cierta edad. Es importante que ellos se estén quietecitas. ¿Para qué? Para mantener esto de la mejor manera. Porque a veces podemos llegar a pensar que la blasfemia es que alguien empieza a decir grandes malas palabras en contra de Dios. Sí, todo eso es blasfemia, pero muchas veces por eso traigo lo que dice el diccionario, lo que nos enseña el diccionario, porque a veces podemos llegar a pensar que el hecho de ser irreverentes en la casa de Dios, eso no es blasfemia. Bueno, mírelo, se lo voy a leer una vez más. Blasfemias, según el diccionario, dice que pueden ser desde palabras, expresiones injuriosas contra Dios o contra algo que se considera sagrado, pero al mismo tiempo puede ser a una
forma o manera de irreverencia que muestra a alguien hacia Dios o hacia aquello que se considera sagrado. Por ejemplo, alguien agarra y empieza a patear la Biblia. Yo considero, y creo que la mayoría de personas consideramos que esto es sagrado. Por eso la Biblia no la tiramos o la ponemos en donde sea. Amén. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos que cuiden, que muestren respeto por la palabra de Dios. No vamos a dejar este libro tirado. A veces anda ahí todo despegada, la pasta y todo eso, las hojas todas rotas y todo eso manchadas. No, no, no. Este libro es sagrado. También el lugar donde usted y yo estamos es un lugar sagrado para cada uno de nosotros, porque este es el lugar donde nosotros alabamos y glorificamos a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Un corazón arrepentido. Y quizá alguien dirá, pero no se está quieto mi niño o mi niña. Pues agárrelo, téngalo allí junto a usted. Amén. Agárrelo y téngalo allí cerquita de usted. Y eso es importante que usted lo haga, porque de esa manera usted está queriendo agradar a Dios. ¿Sabe que muchas veces nosotros con nuestros hijos a veces somos bien delicados, en el sentido de que queremos que ellos hagan lo mejor, pero muchas veces afuera de la casa de Dios sí lo somos, pero dentro de la casa de Dios como que se nos olvida, porque a veces podemos llegar a pensar en la casa de Dios. Con mucha más razón, en la casa de Dios nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a que sean reverentes. Amén. Así es. Aleluya. Y cuando hablo de reverencia, hablo de tratar de mantener la compostura. Cuando dicen amén, yo creo que un niño de 5 o 6 años en adelante ya entiende, hermanos. Si usted le dice, se me queda sentadito, se tiene que quedar sentadito. Amén. Así es. Un niño de 2, de 3 años, difícilmente, de 4, difícilmente. Pero alguien de 5 o 6, usted le dice, mira, mijo, se me sienta acá. Yo le aseguro que se queda quietecito. Amén. Pero hay que enseñarle. Amén. Amén. Tenemos que enseñarle. Es importante que le enseñemos, que le dediquemos ese tiempo. ¿Por qué? Porque si somos delicados, tenemos que enseñarle a nuestros hijos para que no vayamos o no nos vayan a hacer pasar vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Paz de Cristo. Gloria sea el nombre de Jesús. Estamos hablando, hermanos, que todas estas cosas, dice el Señor, salen de nuestro corazón. Amén. Amén. Así es. Salen de nuestro corazón. Y si nuestro corazón, nuestra conciencia está sucia, ¿qué es lo que va a haber en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que va a haber en nuestra vida? Si pasamos solo viendo cosas que nada que ver, Amén. entonces nuestra vida va a estar sucia. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, el verso 30. Nuestro Dios espera que nosotros como pueblo de Dios seamos o vivamos o tengamos, mejor dicho, un corazón arrepentido cada día. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. No quiero que vaya a salir diciendo, el pastor dijo respecto a los niños. No, no, no. La palabra de Dios nos manda a ser reverentes. Amén, amén. Amén. Y es importante que nosotros como padres lo hagamos. Y también los adultos, porque a veces los adultos podemos ser irreverentes y no darnos cuenta que estamos en un lugar donde alabamos y glorificamos al Señor Jesucristo. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el verso 30. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Note, es un mandato de parte de nuestro Dios. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se
arrepientan. Es la voluntad y el deseo de Dios que cualquier persona que vive en este globo terráqueo llamado tierra se arrepienta. Por eso usted y yo, como pueblo, como hijos e hijas de Dios, cada día tenemos que arrepentirnos y venir delante de la presencia del Señor para que Él nos limpie, nos purifique, nos cambie, nos transforme y podamos ser mejor cada día. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Vivir con un corazón arrepentido es que cada día estamos buscando la presencia del Señor. Note que comenzamos con Romanos 10:10 diciendo, porque con el corazón se cree. Pero si el corazón no está limpio, entonces ¿cómo puede creer? Si el corazón está sucio, estoy hablando de la conciencia, ¿cómo vamos a creer en nuestro Dios? Necesitamos venir a un arrepentimiento verdadero. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice, Pedro les dijo, note, arrepentíos, ok, y después que sigue del arrepentimiento, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Note que nuestro Dios nos manda a vivir cada día con un corazón arrepentido, y si ya nos arrepentimos, gloria a Dios por ello, y si todavía no hemos sido bautizados en el nombre precioso del Señor Jesucristo, pues bien puedes en este día. No hay ningún estorbo o impedimento para que nosotros podamos ser limpiados y perdonados de cada una de nuestros pecados. Evangelio de Marcos en el capítulo 16, el verso 16. Evangelio de Marcos en el capítulo 16, el verso 16. Evangelio de Marcos capítulo 16, el verso 16. Estamos hablando de creer con el corazón, hermanos. Yo sé que Romanos 10:10 muchas veces la gente cree o piensa de que creer es solamente, bueno, yo creo en el Señor. No se está refiriendo a eso el Señor. Se está refiriendo a que ese creer nos va a llevar a arrepentirnos de cada una de nuestras faltas. Marcos capítulo 16, el verso 16, la escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces nos damos cuenta que para el Señor es importante el arrepentimiento. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19. Para nuestro Dios es importante que usted y yo como pueblo de Dios nos arrepintamos y nos convirtamos de cada una de nuestras iniquidades. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19, cuando usted lo tenga me dice gloria a Dios. Dice la escritura, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note una vez más, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es importante para nuestro Dios que usted y yo nos arrepintamos. Amén, amén. Y que cuando hablamos de arrepentimiento, que sea un arrepentimiento verdadero. Amén, así es. Porque sabe que a veces nos arrepentimos de mentiras. ¿A cuánto le ha pasado?
Amén, amén. Levántame tu mano. Tú a veces te has arrepentido, pero de mentiras. Muy bien, baja la mano. Te voy a explicar qué es arrepentimiento de mentira, porque a veces podríamos no entenderlo. Es decir, tú te arrepientes y dices, lo siento, no lo vuelvo a hacer, pero solo pasó un día, 2 días, una semana, y de ahí lo volviste a hacer. Así es. Eso es un arrepentimiento de mentiras. Es decir, en el momento estabas compungido, te sentías mal, no te sentías bien, algo pasaba por tu mente, te sentías el culpable, lo peor de esta tierra, pero pasó 3 días, una semana, un mes, y otra vez volviste a lo mismo. Ese es un arrepentimiento de mentira. Ahora, cuando el Señor habla que nosotros debemos de tratar de tener un corazón arrepentido, está hablando no de un corazón perfecto, estoy aclarando, sino de que cuando nosotros realmente decimos, Señor, me arrepiento, es porque vamos a tratar, a esforzarnos lo más que podamos para no volver a hacer aquello. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, eso es lo que nuestro Dios quiere. Dios sabe que tú y yo somos imperfectos, débiles y tenemos tantas cosas en contra nuestra, pero cuando tú y yo nos proponemos, diga conmigo, cuando yo me propongo. Vamos, dígalo con ganas. Cuando yo me propongo hacer algo, yo lo logro. ¿Cuántas personas allá afuera dicen, no, yo me propongo y voy a dejar esto, voy a dejar lo otro? Y se proponen, y ahí está su mente positiva y está diciendo, entonces si la gente allá afuera es capaz de dejar estas cosas, ¿por qué nosotros, que tenemos la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, que podemos decirle, Señor, ayúdame a abandonar, ayúdame a cortar, ayúdame a dejar esto, ayúdame a cambiar, yo quiero ser diferente, ya no quiero ser el mismo? Dios te da la fuerza. Imagínate cuántas veces vemos infidelidades en los matrimonios y el hombre dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y por un par de meses se porta bien y de ahí hasta le ayuda a lavar los trastos. Nunca lo ha hecho, pero le ayuda a lavar los trastos para que lo perdone. Trapea el piso, saca la basura y tantas cosas para que lo perdone. Pero ya pasó un par de meses y otra vez. ¿Se arrepintió? No. No se arrepintió. Todavía en su mente está imaginándose la otra mujer o el otro hombre. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que nosotros somos así, pero el Señor no es como nosotros quiere. El Señor dice, yo sé que tú piensas y tu manera de actuar, tu manera de ser es de esta manera, pero el Señor dice, yo no quiero esa clase de arrepentimiento. Yo quiero un arrepentimiento de verdad. Por eso acabamos de leer 3:19. De hecho, dice, arrepentíos y convertidos. Es decir, después de que nos arrepentimos, después de que lloramos, después que nos compungimos, después que nos sentimos tan mal, ahora le pedimos al Señor que nos ayude a cambiar, a ser mejor, a ser distinto. Y no estoy diciendo que en más de alguna ocasión no vas a fallar, claro que va a pasar, pero ahora ya no lo estás premeditando, ya no lo estás haciendo algo que hasta lo estás planeando, sino que ahora surgió por cuestiones de la misma naturaleza nuestra, pero estás tratando de forzarte lo más que puede, y es allí donde tú y yo como pueblo de Dios debemos de aceptar ese llamado de parte de nuestro Dios a tratar de vivir con un corazón arrepentido cada día. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Es decir, cuando nuestra conciencia está limpia, lo vamos a creer y nos vamos a arrepentir, pero con nuestra boca vamos a invocar el nombre del Señor Jesucristo para cada una de nuestras necesidades. Oh, mi hermano, mi hermana, si tú y yo clamamos al Señor, ten por seguro que el Señor te va a escuchar. En el Salmo capítulo 51, allí hay una oración bien bonita que fue, de alguna manera, comenzó como una oración, pero después se convirtió en un cántico, en una alabanza. Le animo a que usted lea el Salmo 51 en casa, en donde David, el rey de Israel, dice al Señor, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Póngase en pie en esta hora. Gloria sea al nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice al corazón contrito y humillado no despreciarás tú?
Pues perfectamente eso, que cuando un hombre o una mujer venimos delante de la presencia de Dios y nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor, yo sé que mi corazón, yo sé que mi conciencia no está tan buena, yo sé que mi vida no es tan agradable, yo sé que no soy perfecto, yo sé que te he fallado, yo sé que he hecho cosas indebidas, yo sé que no soy tan buen padre, yo sé que no soy lo mejor de esta tierra, pero una cosa, vengo delante de ti, Señor, y doblamos nuestras rodillas y le decimos: Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame a ser diferente, ayúdame a ser mejor cada día, ayúdame a ser un mejor hombre, a ser una mejor mujer, a ser un mejor padre, una mejor madre. Ayúdame, Señor, a cambiar, a dejarme guiar de tu mano preciosa. Cuando alguien se acerca de esa manera delante del Señor, hermanos, créamelo, que el Señor le va a tomar por la mano y va a comenzar a cambiar y va a comenzar a transformar, va a comenzar a hacer una obra en cada una de nuestras vidas. Tal vez estás luchando, batallando con algún vicio o con algo que te ha estado afectando por años, pero cuando tú y yo realmente decimos: Señor, como esta presentación de este título, así como esa mujer está entregando el corazón, está entregando el corazón al Señor y le está diciendo: aquí está mi corazón, Señor. Entonces el Señor tomará nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y abro este altar. Si tú quieres venir aquí adelante a orar, a buscar la presencia de Dios, eres bienvenido, bienvenida. Pasemos aquí adelante a buscar la presencia del Señor. O allí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento y comienza a meditar en esta palabra. Comienza a meditar lo que el Señor nos ha traído en esta hora. Comienza a reflexionar en lo que el Señor está diciéndonos en este momento. Porque sabes, iglesia, ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto. Pero tal vez tú y yo podemos ahora venir delante de la presencia del Señor. El Señor dice: un corazón arrepentido es lo que estoy buscando. Un corazón lleno de arrepentimiento es lo que estoy buscando, dice el Señor. Un corazón que está dispuesto a humillarse, que está dispuesto a reconocer que le ha fallado. Eso es lo que está buscando el Señor en esta mañana. Eso es lo que está buscando el Señor. Tú y yo le hemos fallado al Señor de tantas maneras. Tú y yo le hemos fallado al Señor de tantas maneras posibles. Pero aquí está el Señor. Aquí está el Señor para sanar, para liberar, para transformar, para hacer cosas nuevas, para ayudarte. No estás solo, hermano. No estás sola, hermana. No estamos solos, pueblo de Dios. El Señor está con nosotros, iglesia. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Es tiempo de decirle: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida, Padre. Yo no quiero tener un corazón sucio. Yo no quiero tener un corazón que esté lleno de cosas negativas.